Marian Rojas Estapé, genio o villana. Últimamente la veo más que a mi madre. El otro día fue al hormiguero, se hizo muy viral muchas de las cosas que dijo. Las dos únicas cosas, Pablo, que llenan el corazón del ser humano, que le dan sentido a la vida, tienen que ver con el amor, amor de marido, mujer, pareja, hermanos, y el trabajo. No hay trabajo pequeño si se hace con dignidad. Y también salieron muchos profesionales de la psicología a decir que su discurso era peligroso, que era muy reduccionista. Lo que voy a decirles, por favor, para de decir cosas sobre las que no tienes conocimiento profundo. Otros la llamaron de charlatana para arriba, mientras una parte de la población la endiosa. Tiene más de 3 millones de libros vendidos por España y Latinoamérica. Su discurso tiene mucho calado y yo creo que entre los que la endiosan y los que le han machacado hasta la saciedad nos encontrábamos unos cuantos en el sillón de la incertidumbre y de la duda diciendo ¿será todo bueno? ¿Será todo malo? Podemos encontrar un punto de análisis en que podamos ver ese discurso que no es otro más que una autoayuda llevada a las masas. Por eso triunfa tanto y por eso tiene tanto calado y de ahí también sus limitaciones. Creo que merecía la pena sentarse, analizar tranquilamente todo este fenómeno de la autoayuda, de que si la dopamina para aquí, el cortisol para allá, la corteza prefrontal, las personas vitamina y tóxicas, un tinglao monumental en el que no sabemos muy bien dónde situarnos. Yo reconozco que yo la conocía de antes porque he consumido su podcast, algunos capítulos, todos los que tienen que ver con el tema de la atención, que de hecho es la temática de mi anterior vídeo, me interesan muchísimo, me gustaba mucho su forma de comunicar y todo lo que decía coincidía con lo que yo había estudiado, por lo que me parecía que tenía fiabilidad científica. Ahora bien, he salido de esa parte que conocía, he analizado con la ayuda de varios expertos psicólogos, entre ellas sobre todo mi hermana, que por cierto es asesora del canal desde hace un tiempo, pero ahora como buena psicóloga, en este vídeo nos hemos puesto manos a la obra las dos y creo que podemos extraer conclusiones alejadas del ruido, alejadas del señalamiento más irracional y el endosamiento más acrítico y que nos van a servir para enfrentarnos muy bien a toda la autoayuda en general y ver un poco cuál es la problemática con ella. Así que, sin más dilatación, vamos allá. María, la mayor de mis 5 hijos, Marian Rojas Estapé nació en el año 1983, siguió la carrera de psiquiatra como su padre, muy reconocido psiquiatra, que ahora hablaremos de él, y muy pronto empezó a hacerse conocida, ¿no?, por sus entrevistas, sus charlas. Su libro, Encuentra tu persona vitamina, es el de cómo hacer que te pasen cosas buenas y el de Recupérate mente, reconquista tu vida, que personalmente es el que más interesante me parece por todo el tema de la atención, ¿no?, de qué está pasando con la sociedad hoy en día. Han vendido más de 3 millones de ejemplares, traducidos a 25 idiomas, por todos los lados se han difundido sus discursos. Su padre, como he dicho, también es un reconocido psiquiatra, entre los dos tienen en el Instituto Rojas Estapé y con el padre ya empiezan un poco las polémicas porque es reconocido terapeuta de conversión. No sé si conocéis lo que es eso, pero básicamente son los psiquiatras que piensan que la homosexualidad se puede revertir mediante terapia. Él ha dicho en ocasiones que la homosexualidad puede curarse, que es un error cromosómico y otras lindezas. Son de familia del Opus Dei, por lo tanto Marian Rojas pues sí que ha heredado, ¿no?, esas crianzas y esos sesgos ideológicos que luego veremos por qué tiene sentido, ¿vale? Porque vamos a analizar esto en profundidad. Como vemos, ella, tanto en sus podcasts como en sus libros, se centra mucho en cuestiones de pareja, de matrimonios, de familias, ¿no?, cómo solucionar esos problemas, cómo alejar personas tóxicas de tu vida y acercar personas vitamina y cómo recuperar nuestra mente y nuestra felicidad en esta sociedad hiperconectada, ¿no?, e hipertecnológica. Consecuencia es que estamos en una profunda crisis de atención, es decir, mi diagnóstico psiquiátrico social es que estamos en una crisis de atención. Quería empezar por lo que más de acuerdo voy a estar y es que efectivamente la evidencia científica así lo corrobora. En los últimos 10 años estamos viviendo una profunda crisis de la atención. Se ha reducido nuestra capacidad de respuesta y de tiempo en el que podemos estar pendientes de algo como en un 20 o un 30% en los últimos años. El trabajar continuamente con pantallas nos hace que ya la propia pantalla, nuestro cerebro esté mucho más preocupado por no distraerse con la propia pantalla que en profundizar en algunas cuestiones. Por eso vivimos en una época de titulares, de inmediate, de redes sociales, de tweets de 280 caracteres y eso ha perjudicado mucho al pensamiento abstracto. Por eso también todos los mensajes populistas que calan hoy en día mucho más en la sociedad. Así que sí, efectivamente vivimos en una crisis de la atención y eso ha conllevado muchos de los problemas que tenemos hoy en día, precisamente para profundizar en las cosas. Las dos únicas cosas, Pablo, que llenan el corazón del ser humano, que le dan sentido a la vida, tienen que ver con el amor, amor de marido, mujer, pareja, hermanos, y el trabajo. No hay trabajo pequeño si se hace con dignidad, ama de casa, enfermera, periodista, lo que sea, ¿no?
Esta es otra de las afirmaciones que hizo más polémicas y también, según los expertos, la más simplista, ¿no? Realmente, ¿qué nos hace felices o qué nos llena? Podríamos decir, sí, efectivamente, el amor, si lo entendemos como unas relaciones personales saludables y duraderas, por supuesto, y el trabajo, si lo entendemos como un propósito en la vida, no necesariamente va en consonancia con a lo que nos dedicamos laboralmente, que según los estudios muchas más veces es fuente de estrés laboral, de problemas de salud mental por el mundo en el que vivimos, ¿no? Que nos ahoga y que encima no nos deja llegar a final de mes. Más allá de eso, también nos hace felices y nos llena tener una buena salud, ¿no? Un estilo de vida saludable y, por supuesto, algo que ella no menciona, el dinero, una cantidad de dinero que nos permita vivir libre de preocupaciones. Aquí tengo que citar, para acabar esta parte, al gran Jesús Maestro, que yo sé que también es polémico, pero a mí me encantan sus intervenciones. O sea, el trabajo solo se puede ejercer en determinadas condiciones de autoengaño, en virtud de las cuales, a cambio de dinero, uno vende su vida cotidianamente, profesionalmente, laboralmente, día a día. Es decir, en el trabajo no hay absolutamente nada positivo, salvo la necesidad que para sobrevivir supone que uno, cada ser humano, hipoteque una parte diaria de su vida para recibir un dinero a cambio del cual puede seguir sobreviviendo. Hoy en día la corteza prefrontal está completamente anulada. Para aquí hablamos de la corteza prefrontal y presenciamos el primer ejemplo de cómo afirmaciones tan contundentes llegan a ser simplistas y reduccionistas. Sí que está afectada la corteza prefrontal hoy en día, pero decir que está completamente anulada es completamente falso. Sin la corteza prefrontal no podríamos funcionar. La toma de decisiones, el autocontrol, la planificación, la gestión emocional, la moralidad, nuestra conducta sería completamente desinhibida, pero sí que existe evidencia científica de que nuestras funciones ejecutivas relacionadas con la corteza prefrontal se pueden estar viendo afectadas por el uso de pantallas, sobre todo en niños y adolescentes. Y aquí es donde ella dice esto. El niño le cuesta cada vez más ir desarrollando la corteza prefrontal. Por ejemplo, en este estudio se observó que había alteraciones cognitivas, alteración en toma de decisiones también y comportamientos impulsivos recurrentes con el uso de pantallas en niños menores de 11 años, perturbaciones del sueño, etc. O sea, sí que hay alteraciones y sí que está afectando esa sobreexposición a pantallas desde tan pequeños en niños y adolescentes que están desarrollando precisamente sus funciones cerebrales. Otro estudio también relacionaba la sobreestimulación digital con pérdida del control conductual, es decir, en adolescentes que ya de por sí, evidentemente la conducta está menos controlada, aún lo exacerbaba más esa sobreexposición a las pantallas. Hablamos de la famosísima dopamina. Como estás tan enganchado a lo dopaminérgico, todo duele, todo molesta, todo irrita y la sociedad adicta al placer y a la dopamina es una sociedad que cada vez gestiona peor el dolor. Sí, efectivamente vivimos una época de sobredosis dopaminérgica en cuanto a los estímulos que nos llevan las redes sociales, la inmediatez, ¿no? El estímulo constante, pero es ciertamente reduccionista decir que todos nuestros problemas se deben a esa sobredosis de dopamina. Pero es cierto que se han visto comportamientos adictivos similares a otras sustancias, como ocurre con internet, las redes sociales, etc. Y aquí consejos para ser feliz. Entonces uno se levanta, ha dormido 8 horas, está estupendo, 100% de batería y a lo largo del día va bajando la batería y llega un momento que llegas al 20%. Y en ese 20% malo es donde sale tu peor versión. Es el tráfico, es hablar con mi suegro, es hablar con mi cuñado, es los correos electrónicos, mirar la cuenta del banco. El estudio más importante que existe sobre envejecimiento en el mundo, que está en Harvard, ha mirado cómo envejecer y cómo proteger el envejecimiento. Y después de haber mirado todas las variables, la soledad mata, las relaciones saludables nos protegen. Hay que dedicarle más tiempo a la gente que queremos. Hay que volver a querer. Hay que volver a meter amor. Intoxicados de miedo, intoxicados de cortisol, nos salva la oxitocina, nos salva el amor, las relaciones. Si esta persona me viene bien verla, tengo que volver a quedar. Meter la meditación y la contemplación. Es decir, cada cual como lo haga. El que reza, que rece. El que medita, que medite. El que contempla, que contemple. La primera parte es la que a mí subjetivamente más me falta, ¿no? Porque limita un poco las causas de que no seamos felices. La metáfora de la batería es muy simple, pero es visual y sirve para lo que lo necesitamos, ¿no? Es decir, claro que en nuestra vida hay muchas cosas que nos quitan batería y otras que nos la dan, efectivamente. El problema es cuando las cosas que nos quitan batería por el mundo en el que vivimos ocupan la mayoría de nuestro tiempo, ¿no? Entonces no tenemos la capacidad de rellenar esa batería, hablando en sus términos, al completo y por lo tanto llevar una vida plena y feliz. Pero dentro de lo que a nivel individual somos capaces de hacer o no, sí que es verdad que todos los consejos que da son muy sencillos pero muy útiles. Realmente mucho de lo que dice, llevándolo ya al lado más de evidencia científica, se recoge en los estados de flujo, los estados de flow, que ya os lo comenté en el anterior vídeo. Me encantaría volver a reiterarlo porque es que a mí me ha cambiado la vida estos últimos meses para mejor. El hecho
hecho de reservar obligatoriamente parte de mi tiempo, ya sea en fin de semana o entre semana, a buscar activamente esos estados de flujo. Actividades como tocar un instrumento, meditar, efectivamente, pero también, por ejemplo, leer un libro, algo que nos aleje de una pantalla y que nos permita concentrarnos, ¿no? Imbuirnos en esa sensación de meternos en un universo distinto. Eso científicamente está comprobado que luego nos va a ayudar en el día a día en nuestras tareas de concentración y por lo tanto en nuestra felicidad. Bueno, y ahora vamos a seguir viendo ejemplos y ahora yo creo que son el ejemplo más polémico. Y es cierto que el amor entre un hombre y un hombre se puede dar, pero no es igual que el que hay entre un hombre y una mujer. Sé que aquí en Chile es un tema que todavía no hay matrimonio homosexual. Yo considero que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y entre dos hombres existe pareja. Efectivamente, como he adelantado al principio, el pensamiento tan conservador de Marian Rojas hace que algunas de sus afirmaciones no estén sustentadas en ningún tipo de evidencia científica. Esto es un ejemplo pequeño, pero afirmar que el amor entre dos hombres no es igual que el amor entre un hombre y una mujer es una afirmación que no se puede sustentar en nada, no es falsable. Es decir, hay relaciones buenas entre hombres y mujeres y entre hombres y hombres. Estamos en el pleno siglo XXI. Creo que deberíamos haber pasado esa fase, que además es pseudocientífica, porque eso es el problema, ¿no? Cuando disfrazas de ciencia una afirmación que es totalmente ideológica. Por la misma regla de tres podríamos decir que con los niveles de infidelidad que hay entre las parejas heterosexuales, las relaciones entre heterosexuales, la evidencia dice que no funcionan. Por eso, no se sustentan absolutamente nada. Es un tema diferente, la atracción es completamente distinta a la que hay entre un hombre y una mujer, entre dos hombres. Es un tema mucho más físico. Esta afirmación tampoco, es decir, no hay ningún estudio que afirme ni desmienta, porque no se puede esto comprobar, que las relaciones entre hombres sean más físicas y evidentemente la orientación sexual no determina el nivel de profundidad de una relación. Faltaría más. Esto trata de deshumanizar un poco, ¿no?, los vínculos sexoafectivos entre parejas no heterosexuales, lo cual a mí me parece muy perjudicial y dañino. Antes de seguir, os quiero hablar de algo. Bueno, si mi voz me lo permite, porque es que me lo he pasado demasiado bien este finde y he cantado a todo pulmón. La cuestión, ¿sabéis que las mujeres europeas reciben en promedio 7.304 euros menos en pensión al año que los hombres? Claro, esto se refleja en los índices económicos a largo plazo de las personas, ¿no? Que muchas veces ellas llegan a la jubilación con menos capacidad económica. Bueno, pues aprovechando que ha sido el Día de la Mujer Trabajadora, este 8 de marzo, nuestro ya conocido Trade Republic ha querido visibilizar esta situación y animarnos a que nuestros ahorros sean rentables, que ya os lo he comentado. Porque realmente, con solo abrirte una cuenta de ahorro, con cero riesgo, tu dinero ya va generando intereses que si lo tuviéramos en una cuenta corriente al uso, como tenemos casi todo el mundo, se iría depreciando con la inflación. Ahora los tipos de interés están al 2,5% y esos son los intereses que con una cuenta de Trade Republic vas generando. Ejemplo claro, si tenéis 10.000 euros en vuestra cuenta, al final del año habréis generado 250. Recordad que vuestro banco esos intereses de tu dinero se los queda y encima te cobran comisiones por todo. Vaya morro. Bueno, aprovechad porque ahora si refieres a una amiga para que cree esta cuenta hasta el 21 de marzo, tanto la persona que invita como la invitada tienen la oportunidad de ganar 7.304 euros en acciones. Hay 5 premios, así que podéis ser los afortunados. Creo que estas afirmaciones que hemos analizado hasta ahora nos han dejado entrever una de las cuestiones que más se le achacan al discurso de Marian Rojas, que es el tema del reduccionismo biológico o el cerebrocentrismo, por así decir. El campo de neurociencia es un campo en el que todavía faltan muchos avances, desconocemos muchísimo del cerebro y hacer afirmaciones demasiado contundentes respecto a el neurotransmisor X provoca esto y el neurotransmisor X lo otro es bastante complejo. Si limitamos el comportamiento humano y la salud mental a todo neuroquímica, estamos dejando fuera muchas cosas del contexto social, cultural, económico, las condiciones de vida materiales de cada persona. El cerebro al final por sí solo no es nada, evidentemente es el cerebro con nosotros interactuando en una sociedad, ¿no? Entonces esa parte sí que queda bastante limitada. Un ejemplo de reduccionismo biológico que he visto en Marian Rojas Estapé es el que deja traslucir un poco ese pensamiento más conservador. La ideología de género consiste en decir, tú eliges si quieres ser hombre o mujer. Cada célula de mi organismo dice que soy mujer, cada célula. Y al afirmar que cada célula de mi cuerpo te dice que soy mujer, está obviando que la diferencia entre sexo biológico y género, y que somos mucho más que un XX o un XY, ¿no? La identidad de género es lo que somos nosotros en relación a la sociedad y cómo nos identificamos más allá de nuestros cromosomas. Si cada célula de mi cuerpo dice que soy mujer, una por ejemplo, mujer estéril o una persona intersexual o con algún trastorno cromosómico es menos mujer o menos hombre. Es un reduccionismo que limita en pos de la ciencia otras cuestiones sociológicas, antropológicas, sociales, que tienen que ver con el ser humano. Hay mucha ansiedad
angustia, ansiedad. La gente cada vez acude más al psiquiatra. ¿Van al psiquiatra por cómo son o porque la sociedad precisamente les discrimina y no les acepta? Pregunto, porque lo que nos dice la evidencia científica es que con un buen acompañamiento, un entorno que te apoye, seres queridos y precisamente una sociedad que acepte la diversidad en todas sus formas, la salud mental de las personas LGTB diversas mejora. ¡Qué sorpresa! ¿No estaremos errando el tiro? Aún así yo pienso que ella como psiquiatra es verdad que se centra mucho en el tema de los neurotransmisores porque también es su campo de conocimiento, es decir, no podemos pedir a un médico, a un psiquiatra que se ponga a hablar de las cuestiones más sociales. El problema es que como su discurso abarca toda la autoayuda, se queda limitado a ese campo del conocimiento. Realmente la evidencia sí que nos dice que estos neurotransmisores tienen mucha parte de responsabilidad en nuestro comportamiento y entender de forma sencilla qué hace cada uno y cómo determina nuestra personalidad y nuestra conducta es muy útil. Así que como veis, esta parte está un poco en esa balanza de reduccionismo pero utilidad. Otra de las cuestiones que se le achacan es reducir a lo individual algo que es social, y esto es algo que yo he hablado en multitud de vídeos, ¿no? El tema de el gran problema de la autoayuda es que te pone la responsabilidad última y por lo tanto la culpa, si algo no sale bien, de todos los fenómenos que te suceden en la vida, cuando realmente los factores externos son muchas veces muy importantes, de que una terapia tenga que ir a lo individual, a lo personal de cada uno para solucionar problemas concretos, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla del cortisol. ¿Qué me sube el cortisol? Es el tráfico, es hablar con mi suegro, es hablar con mi cuñado, los correos electrónicos, mirar la cuenta del banco. ¿Qué realmente hace que nuestro cortisol esté por las nubes para una gran parte de la sociedad realmente, ¿no? Es el tipo de vida en el que llevamos, ¿no? Con unos horarios asfixiantes, ciudades muchas veces, ¿no? Que no nos dejan respirar y un ritmo de vida tan acelerado que no nos permite frenar, ¿no? Entonces, ¿qué me provoca el cortisol? ¿Mirar la cuenta del banco o que haya una generación de gente joven, por ejemplo, que no pueda llegar a fin de mes, que no pueda independizarse, no pueda acceder a una vivienda y por lo tanto eso es un fenómeno estresor del cortisol? ¿En dónde están las causas? Es también en dónde está la solución, pero claro, la solución al problema de la vivienda es muy complejo y no depende únicamente de nosotros, sino que hay que exigir a nuestros representantes políticos, ¿no? Ese cambio de paradigma y de sistema y que se nos escuche de una vez por todas. Entonces este mensaje de al final todo es actitud, yo decido cómo afronto las cosas que me pasan en la vida, es un mensaje muy culpabilizador para la situación vital de muchas personas. Pero como he dicho, a mí me parece que todo tiene que ser complementario y que su visión de psiquiatra más individualista no debería limitar que otros profesionales den esa otra visión más amplia relacionada con el entorno. Aquí, y esto es algo que también creo que deberíamos reflexionar, ¿no? Desde todos los ámbitos de la divulgación, los que han sido más críticos a este aspecto, es el catastrofismo también en el que caemos al decirle a las personas nada de lo que pasa depende de ti porque el sistema es terrible. Me parece que hay que encontrar un equilibrio entre las cosas que sí que podemos hacer para mejorar en nuestro día a día, ¿no? Un poco todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? De esta crisis de la atención, de cómo mejorar algunos aspectos, de cómo cambiar esos ámbitos de nuestra vida y cómo relacionarnos con personas que nos aporten y no nos resten, no quitarle importancia a esa parte individual porque si no caemos en un casi nihilismo, existencialismo en el que nada podemos hacer por cambiar este mundo terrible en el que vivimos, por lo que voy a entrar en un estado de catatonia en el que no voy a intentar mejorar nada de lo que en mí dependa. Así que ojo con caer en el otro extremo y encontrar el equilibrio entre no culpabilizar por las decisiones que se tomen respecto a la vida limitada que tenemos, ¿no? Pero a premiar, a hacer cambios individuales que también mejoren. Y yo creo que ahí Marian Rojas hace una labor bastante encomiable porque la hace muy sencilla, muy directa y con cosas que realmente sí tienen evidencia científica. Otra de las cuestiones que mucho se le ha criticado es el tema de la simplicidad, ¿no? Del reduccionismo de todas las aseveraciones. Que si personas vitaminas, personas tóxicas, esto realmente reduce mucho la complejidad de las relaciones humanas. Es decir, no es tan fácil como solo relaciónate con quien te haga sentir bien, porque a veces también en el conflicto constructivo está el crecimiento humano, ¿no? Pero decir que es simplista y por lo tanto erróneo a nivel científico no quiere decir que no le pueda servir a mucha gente. Y ahí está, ¿no? La gran cuestión de la autoayuda. Son afirmaciones muy genéricas dedicadas a la gran mayoría de la población y por lo tanto per se, por definición, tienen que ser reduccionistas y erróneas, pero no quiere decir que no sean útiles. Yo creo, por lo que he visto, hay grados de autoayuda, de hecho hay divulgación científica que es autoayuda. Yo últimamente estoy leyendo que si la ciencia del buen dormir, que al final te da un montón de trucos, métodos, ¿no? Para poder mejorar tus niveles de sueño, que si el valor de la atención, que ya me deberían dar comisión por las veces que he recomendado este libro, ¿no? Que es cómo volver a frenar
funcionar, ¿no? En un mundo que solo hace ruido. ¿Esto lo podríamos considerar autoayuda? Bueno, a mí me ha servido, se podría decir que es autoayuda, ¿no? ¿Hay autoayuda completamente irreal que hace más daño que bien? Por supuesto. ¿Se puede meter en el cajón de toda la autoayuda y decir que todo es basura? No, ahí falta analizar uno a uno. Y esto es algo que yo he evolucionado con el tiempo, porque mi tercer o segundo vídeo era en contra de toda la autoayuda y yo creo que ahí pequé también de meter todo en el mismo saco. Yo solo quería decir que la psicología positiva es una estafa, un timo. Vale, hasta luego. Pero bueno, he madurado, mal sería que pensara lo mismo hoy que hace 7 años y creo que hay que mirar un poco más allá. Entonces, no debemos caer en un elitismo intelectual, moral, no de decir, no, es que todo es mucho más complejo, por lo tanto, vamos a erradicar todo este tipo de mensajes tan sencillos y directos porque no son científicamente exactos. Claro, ahí estamos cayendo en el que la mayoría de la población no tiene tiempo para leer estudios científicos, una divulgación quizá más compleja, ¿no? Que no sea tan directa, y mucha gente en su día a día necesita ayudas más básicas, más directas, y ahí creo que Marian Rojas pues puede tener ese efecto. Creo, al final, para concluir, yo diría que no todos son luces y sombras. Para mí hay una parte muy de sombras, que es todo el tema de disfrazar de ciencias prejuicios ideológicos contra colectivos. Otra parte es saber dónde nos situamos, ¿no? De decir, esto es la autoayuda, a mucha gente le sirve, está muy bien complementar, señalar y criticar las afirmaciones que no se basan en evidencia científica, ¿no? O que están incompletas, y también reconocer la labor de utilidad que se hace en algunos aspectos. Dicho esto, espero que os haya servido un poco este vídeo, que hayamos dilucidado un poco todo este tema que al final es muy complejo, como veis, y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Chao. Hasta luego.